Después de unas semanas en Europa, llegó el tiempo de conocer algo nuevo. Una aventura 100% nueva. Ya empaqué todas mis cosas, espero. Pues empezamos nueva aventura con ustedes. Saludos amigos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Kinga y hoy les invito a pasar a una nueva aventura conmigo. De nuevo me encuentro en el aeropuerto, esta vez en Polonia. Me voy al continente nuevo, al lugar donde todavía no he ido. Eso será para mí, ay Dios mío, un desafío me parece. Entonces quiero pasar este tiempo junto con ustedes. Ya pasé la controla de seguridad y ahora espero al momento cuando la puerta de embarque se abre. Pues ya no puedo esperar. La primera etapa de mi viaje, ya detrás de mí, un story time rápido. Entré al aeropuerto en Estambul. El vuelo de Polonia duró como 2 horas y algo, pero ya tengo sueño, entonces lo que yo quiero por ahora es entrar al avión y ir a dormir, a decir verdad. Amigos, ya entré al avión y imagínate qué suerte porque este asiento al lado de mí es vacío, entonces puedo pasar este viaje como una reina. Ya llegué, amigos, por supuesto es súper frío por acá. El capitán dijo que es como 14 grados. Dios mío, tengo que sacar mi abrigo. Como ustedes ya saben, yo estoy por ahora visitando Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Amigos, llegué a mi apartamento de este viaje. Ustedes tienen que conocer este lugar conmigo. Vamos a empezar con el salón conectado con la cocina. Mira, tengo una vista excepcional, fabulosa. Por aquí el salón con una tele. Y por acá la cocina con todas las cosas que se necesita para tener una vida normal y muy cómoda, me parece. Y ahora, habitación. A decir verdad, eso es todavía conectado con el salón y la cocina. Tengo por acá una cama queen size, lo más importante. Entonces, el baño privado. Hay un inodoro, hay muchos espejos en este apartamento. Eso me gusta muchísimo. Y mira por acá la ducha. Y turururum. Ya veo que es la ducha que a mí no me gusta. Bienvenidos en el país donde no llegan los hispanohablantes y por acá hay pingüinos. Vamos a hablar un poquito sobre este fenómeno, por qué pasa así. Además, me interesa muchísimo cómo es con la seguridad, si eso será un viaje seguro o no. Espero que sí. Llegamos al punto donde se compran los boletos o se puede ir a un paseíto, a un lugar como un bosque, puedo decir, pero vamos a comprar los boletos para ver los pingüinos africanos. Ustedes saben, eso es la primera vez cuando voy a ver los pingüinos en su hábitat natural, no como en el jardín zoológico, nada de eso. Por fin, el lugar natural. Hello. 2 standard tickets. Thank you. Los datos importantes. El boleto cuesta 215 rands. Y en este precio tenemos la entrada al pequeño parque donde vamos a encontrar pingüinos.
Pero, ¿qué pasa con los turistas y por qué no llegan por acá los hispanohablantes? Vamos a buscar la respuesta. Para ser honesta con ustedes, lo que pasa en YouTube no se ven muchos videos en español sobre Sudáfrica. Y este fenómeno puede venir del hecho que no hay mucha demanda para esos videos en lengua española, solamente la primera cosa. Y lo que me parece también es que yo no he visto muchas personas de los países donde hablan el español. La mayoría, sin duda alguna, son las personas que hablan inglés. Hay también muchas personas de los Países Bajos, de Alemania. Y sí, he escuchado ya el polaco, pero el español no. Y sí, también hay que decir que por acá la lengua oficial es el inglés y el afrikaans. Entonces la lengua que llegó acá con las primeras personas de Europa. Pero quizá alguien de ustedes me va a decir que yo hablo tonterías porque él ha ido por acá. Entonces, como siempre, me pueden escribir si han ido a Sudáfrica, a Ciudad del Cabo y qué opinan en este hecho. Sin duda alguna, las vistas preciosas. Y mira, hay mucha gente de verdad. Mucha gente, pero ningún hispanohablante. Pues ahora ya salgo del parque y tengo que llegar a la próxima atracción. Claramente en lugares así hay que comprar algo, pues hay muchos souvenirs relacionados con los pingüinos, pero yo ya estoy acostumbrada de comprar souvenirs, pero en una forma como, por ejemplo, entradas y tener todo en mi mente, como los recuerdos. Ahora entré a un paseíto que es gratis, no hay que pagar y me parece que es bien hecho. Mira, hay un paseo así de madera entre arbustos típicos y ya veo los pingüinos. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío, mira! Amigos, los pingüinos por acá son súper cerca. ¡Ay, Dios! Veo también bebecitos. Es increíble que yo estoy tan cerquita de estos aves. Es increíble y de verdad hay muchos. Ok, este sonido, yo no sé qué sonido hacen los pingüinos. Me parece que este sonido, algo que supuestamente nadie les contará, pero aquí huele horrible. De verdad, el olor de la caca de los pingüinos. Y sí, esa es la parte donde no hay que pagar. Se puede entrar, se puede caminar por acá y observar los pingüinos en su hábitat natural. Además es súper bello por acá con todos los arbustos, árboles. Por acá hay muchas señales preguntando si no tienes un pingüino debajo de tu carro, porque me parece que los pingüinos, a ellos les encanta esconderse en lugares así. Amigos, aparte de los pingüinos, aquí hay también algo que se llama por acá en Sudáfrica Dassie. Mira. ¡Ay, qué tímido! ¡Ay, Dios mío! No esperaba ver algo así por acá. Entonces que ahora me esperan los leones y tiburones, me parece. Lo que hay que mencionar también es que
los pingüinos de Simonstown es una de las únicas colonias en Sudáfrica. Quedaron solamente 7 colonias de los pingüinos africanos. Entonces ustedes pueden imaginarse que con cada año hay menos pingüinos por acá. Entramos al carro y tengo que buscar la ruta hacia la segunda atracción de hoy, pero primero tengo que guardar todas las tarjetas porque no quiero perderlas, porque no entraré a la casa luego. Pero sí, eso es el carro que tengo para 2 días, puedo decir. Por acá hay muchos señales diciendo que por acá hay monos y por fin el primer mono, mira, mira. Amigos, qué emoción. Ay, Dios. Aquí se llaman baboons. Aquí hay más. Llegamos a la entrada al Parque Nacional y acá hay que pagar. Y ahora no estoy segura si se paga por la persona o se paga por el carro. Entonces el precio de lo que veo es 455 rands. Hello. It's possible to pay by cash? Okay, no, for origin, yeah. Thank you so much. Ya entré al parque y a decir verdad, este precio fue por una persona. Todavía no es mucho, pero es mucho más que hemos pagado, por ejemplo, en el parque con los pingüinos. Ahora ustedes tienen que admirar estas vistas bonitas. Y así, amigos, llegamos al punto de donde yo tengo que ir, al mirador, puedo decir, donde hay también un faro. Este parque se llama Parque de la Montaña de la Tabla. Acá hay 2 opciones para subir a la loma. Hay funicular y también un sendero normal. Vamos a verificar el precio, pero yo quiero ir a pie. Los precios son a partir de 90 rands para una persona adulta, pero sí, vamos a hacerlo con mis propias fuerzas. Son las 12 del mediodía. Vamos a verificar cuánto tiempo necesito para subir. Amigos, 13 minutos y llegué al punto, al pico. Y ahora, tiempo de admirar las vistas porque son preciosas. Lo que quiero decir a ustedes sin duda alguna es que acá lo que me gusta mucho son las plantas. Son distintas de todas las plantas que ya he visto durante mis viajes. Me parece que muchas de esas plantas son familia de cactus. Precioso. Ay, mi madre. Ustedes tienen que creerme. Todo por acá es tan distinto de todos los lugares que he visto de la naturaleza que estoy en 7º cielo, puedo decir. Amigos, el próximo mirador y por acá estoy sola. Mira, todo es para mí y allá abajo hay otro faro más pequeño y de lo que veo allá hay unos botes por allá también. Entonces me parece que la gente pesca aquí en estas aguas y mira al panorama, todas esas montañas con nubes como en cuentos de hadas. Pero sí, todavía me quedo por acá otro sendero, entonces tengo que volver al parqueo y de allá voy a ir a otro acantilado. En este lindísimo lugar quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Y amigos, por fin entramos al sendero que se llama Wood Path. Y a decir verdad, no sé si es una pronunciación buena o no, porque acá muchos nombres de, por ejemplo, pueblos, ciudades, son nombres en afrikaans, que es una lengua un poquito parecida a lengua de
de Países Bajos. Ahora entramos a este lindísimo lugar. Tuve que poner mi abrigo porque aquí hay una brisa muy fresca. Yo sigo por acá y ya he visto los animalitos. Ay, amigos, no sé qué tipo de animales. Por supuesto, al volver a la casa buscaré el nombre, pero me parece un animalito. Un animalito pequeñito, chiquito. Es un animal muy conocido, me parece, aquí en África y es algo emblemático. Ahora un ratito de descanso con un lugar precioso. Penúltimo lugar y luego creo al carro, porque hoy también quiero ir a un viñedo. Otro mirador, ya no sé cuántos miradores he visto hoy. No quiero decir que es menos bello, no, pero me gustó más allá, cerca del faro. Pero de todos modos, aquí se puede ver el resto del parque, entonces allá. Y lo más gracioso, ahora yo tengo que volver allá. Sí, casi allá. Ay, Dios mío. Hoy, por supuesto, dormiré bien. Ya estoy de nuevo en mi carro. No grababa la bajada porque las piedras allá son resbalosas, entonces no quería perder, ¿saben?, equilibrio. Pues ahora me espera una ruta para carro muy bonita, con las vistas panorámicas, puedo decir, y por fin el viñedo. Como ustedes ven, el tránsito acá en Sudáfrica es al lado izquierdo, entonces hay que acostumbrarse a este tránsito, especialmente cuando uno quiere cruzar la calle. No quiero decir que llegamos al último punto de hoy, ustedes tienen que verlo porque es una ruta panorámica, una de las cosas más bellas que he visto por ahora. Vamos, vamos. Wow. La ruta se encuentra entre las rocas, se llama también Chapman's Peak Drive, entonces la ruta del Chapman. Esa es una de las cosas que vale la pena ver y el costo para un carro es, creo, 66 rands. Aquí, eso es Hout Bay, entonces vaya de Hout y así. Vamos a seguir allá porque allá se encuentra Ciudad del Cabo. Ya tengo por acá el GPS, decimos adiós a la vista y sí, vamos al carro porque ahora me espera un almuerzo, por fin. Sí, pero primero la llave. Ay, sí, esperen, hay que entrar al carro. Y amigos, llegamos por fin al último lugar de hoy, a un viñedo, también a la tienda donde se puede comprar vinos. En Groote Constantia vamos a verificar. Hoy yo conduzco, entonces no voy a tomar el vino, pero quizá compraré algo para tomar luego. Entonces, vamos. Allá detrás de mí todo eso son los viñedos. Por acá hay algo parecido a un ticket, sí, y recibí también un vaso con el logo
del viñedo. De la lista hay que elegir 5 vinos. Acá esos son los vinos tintos, por acá 2, eso es rosé y eso es blanco. Y lo que me gusta muchísimo, veo que el vino más caro en el tasting es por 600 gramos. Qué pena que no puedo tomar hoy. Amigos, yo solamente aprovechaba una botella del agua con gas, pero yo podía aprovechar los olores de los vinos y finalizó así que yo salgo de acá con un vino de los postres. Entonces voy a verificar el sabor porque el olor fue excelente. Entonces el sabor voy a verificar en la casa. Ahora todavía me espera la comida. Por fin, pero ya poco a poco se hace frío. Amigos, ya puedo decir que este lugar es popi. Espero los precios no son tan popis. Por acá mi plato de hoy, entonces una olla de ajo y pollo. Y así me pasó un día en Sudáfrica. Déjenme saber qué les pareció el blog y la naturaleza de Sudáfrica y Ciudad del Cabo. Deja like, suscríbete y comparte con tus amigos. Hasta el próximo video que viene pronto. Es increíble. De los mejores tours que yo tuve en toda mi vida. Todo eso es el río, ahora seco. Elefantes tan cerquita. Mira, se acerca. Otros animalitos, quizá algún gato.